a la palabra de Dios. Amén. Lo voy a invitar a que se ponga en pie por un momento, en reverencia a la palabra de Dios. De ahí vamos a estar un buen rato sentados. Amén. Así que ahora nos vamos a parar unos 2 minutitos. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Y le damos lectura. Pablito, qué bendición verte en este lugar. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Disculpe. Amén. Y vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Y dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Voy a leerlo en otra versión que es un poco más simple de entender. Y dice así, para que me pongan atención. Dice: escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Amén. Es para que no me mires a mí, sino para que te concentres en lo que vas a hablar. Y vamos a hablar un momento con el Señor. Pero habla con Él. Que no sea una oración repetitiva. Habla con Él. Él está en este lugar. Amén. Él está en este lugar. Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque estamos ante tu presencia en esta tarde, Rey de Gloria. Tú haces y obras como tú quieres, Dios Todopoderoso. Unge mi vida, Rey de Gloria, con tu Santo Espíritu, Padre amado. Que sea tu palabra, no la mía, hablando, Señor mi Dios, en esta tarde. Bendice a tu pueblo, Rey de Gloria, Padre amado. Rompe cadenas, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo. Bendice a tu iglesia, Padre amado. Haznos entender tus propósitos en nuestras vidas, Rey de Gloria. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Rey de Gloria. Y tu misericordia nos acompaña cada día de nuestra vida. Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros, Rey de Gloria. Te adoramos y te exaltamos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dígale al hermano que está al lado suyo: no caigamos de la gracia. Dígale. Amén. No caigamos de la gracia. Amén. Lo que vamos a hablar el día de hoy, amén, es algo que es la base del evangelio. Amén. Es lo primordial del evangelio. Amén. Es lo que cada uno de nosotros tiene que entender cabalmente para saber por qué estamos en este lugar. ¿Por qué Dios te trajo acá? Amén. Yo no sé de dónde vienes ni por qué estás acá, pero lo único que sé es que Dios te trajo a este lugar.
y me trajo a mí. Amén. Y para poder entender, tenemos que hacer una especie de paneo hacia atrás en la Biblia, porque la Biblia, amados hermanos, es un libro que no es simple, es bastante complejo de entender. Amén. Hay que leer mucho, hay que conocer bastante para saber en verdad qué es lo que Dios está diciendo. Amén. Hay algo en la palabra de Dios que es una revelación que es progresiva. Algo se revela al principio, pero después se va revelando de una forma distinta hasta que entendemos completamente la revelación cuando llegamos al final de la palabra del Señor. Amén. Y todo se cumple en Jesucristo. Todo se cumple cuando Dios se manifiesta en carne y viene por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, para entender qué es o cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, muchas veces tenemos que ir un poco atrás. Y ahora vamos a ir bastante atrás, amén, pero no se preocupen, no voy a leer toda la Biblia, amén, sino que quiero que tomemos solamente una parte de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Algunos ya me están mirando diciendo, pero te fuiste a Génesis, amén, pero voy a saltarme, amén. No va a ser todo tan rápido. Y dice, el libro de Génesis, capítulo 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Ahora, algo sucede en la historia cuando Abraham aparece. Amén. Nosotros podemos ir hacia atrás de Abraham, podemos ver lo que pasó con Adán y Eva, podemos ver lo que pasó con Caín y Abel, podemos ver la historia de Noé. Amén. Pero algo sucede con Abraham. Abraham es conocido, amén, como el padre de la fe. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios. Amén. Y algo sucede en el momento en que Abraham le cree a Dios. Amén. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, amén, en la zona de Babilonia. Él no era una persona quizás judía como nosotros lo entendemos, pero Dios le habló a Abraham y Abraham le creyó a Dios, sacó a su familia, amén, de donde se encontraban, viajaron muchos miles de kilómetros y llegaron a la tierra que nosotros hoy conocemos como la tierra de Palestina. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa a Abraham. Dios le había dicho, yo voy a hacer de ti una nación grande. Yo te voy a entregar la tierra en la cual tú y tu descendencia van a habitar. Y Abraham, quizás no siendo una persona que conocía cabalmente a Dios, él escuchó y creyó y obedeció. Amén. Y dice que esto le va a ser contado a Abraham como justicia. Amén. Aleluya. Abraham llega a la tierra de Palestina, pero había algo dentro de la promesa de Dios que no se había cumplido. Dios le había dicho, haré de ti una nación grande. Pero Abraham ya era un anciano, su esposa también, y ella no podía tener hijos. Era estéril. Amén. Por lo tanto, Abraham, después de pasar bastantes situaciones distintas que usted puede leer en la palabra de Dios, Abraham en un momento habla con Dios y le dice, Señor, mira, yo tengo un siervo que va a ser el que me va a heredar porque no tengo hijos. Y tú me habías hecho la promesa de que mi descendencia iba a ser numerosa. Amén. Y Dios responde a Abraham y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, nosotros podemos leer esto muy por encima
y decir, la historia me la sé de memoria. Amén. Y gloria a Dios por eso. Amén. La historia me la sé. Amén. Eso me lo enseñaban en la escuelita dominical cuando yo era pequeño. Pero entender qué significa realmente cuando Dios le dice, le fue contado por justicia, es algo que va un poco más allá a solamente leer la historia por encima. Amén. La palabra justo en hebreo es sadik y en griego es diakios y significa recto o inocente delante de Dios. Amén. O sea, cuando Abraham le cree a Dios, lo que Dios dice es, desde este momento, el pecado que él tenía sale, porque ahora yo lo veo como inocente delante de mí. Amén. O sea, se produce no solamente un acto de fe en el hombre, sino que Dios entrega una promesa o un regalo que va más allá de tierras y va más allá de descendencia. Está hablando de salvación. ¿Me están entendiendo? Amén. El hecho de que Abraham creyera ante Dios fue que ahora él era un hombre inocente de pecado, un justo delante de Dios. Y hay diferencias entre ser justo y ser santo. Amén. No es lo mismo. Justo es el que es justificado por Dios. Por lo tanto, es inocente o libre de pecado delante de Dios. Un santo es aquel que se guarda para Dios, se aparta del mundo para Dios. Y Abraham, dice la palabra de Dios, que él fue considerado justo delante de Dios. Ahora, él lo considera justo. ¿Por qué? Porque hay una promesa que Abraham cree. Y lo cree de todo corazón. ¿Cuántas veces nos han dicho cosas y nosotros decimos, sí, yo lo creo, pero por dentro no lo estamos creyendo? Amén. No sé si a mí me ha pasado. Amén. No, hermano Esteban, tanto. Amén, amén. Como que uno siempre levanta la mano diciendo, amén, amén. Pero uno como que por dentro lo duda. Uno como que, ¿será tan así? ¿Será verdad lo que me están diciendo? Abraham no dudó por ningún momento las palabras de Dios a su vida. Ahora, Abraham creyó, pero su esposa Sara no estaba ahí. Sara no creyó. Amén. Y dice que pasa el tiempo y Sara habla con Abraham y le dice, mira Abraham, ya estamos los dos ancianos y no tenemos descendencia, así que yo te voy a pasar a mi sierva Agar para que tú tengas descendencia de ella. Y así vamos a mantenernos porque no queremos que nuestros siervos hereden todo lo que nosotros tenemos. Y dice que dentro de toda esta conversación que Abraham tiene con Sara, amén, en ningún momento dice que Dios estuvo de acuerdo, que ellos oraron a Dios, que le preguntaron a Dios, no, nada. Fue algo completamente humano para intentar de solucionar algo que ellos pensaban que era humano. Pero Dios tenía una respuesta divina a algo que era una situación espiritual. La descendencia de Abraham no era solamente el tener un hijo, era una promesa para todas las naciones de la tierra, porque de ahí iba a venir el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y bueno, usted conoce la historia, no me voy a alargar mucho en eso, amén. Y dice la palabra de Dios que Abraham efectivamente tiene un hijo con la sierva, con Agar, ¿cierto? Nace Ismael, amén. Y pasan un montón de situaciones que incomodan a la familia, que incomodan a Sara, amén. Y al final, cuando Abraham realmente tiene un hijo y se cumple la promesa, dice la palabra de Dios que Ismael tiene que irse. Amén. Y nosotros lo podemos ver un poco cruel, pero estaba dentro de la voluntad de Dios. El plan de Dios era que Ismael no estuviera junto con Isaac, porque Isaac era el heredero, Isaac era el que iba a mantener la promesa de parte de Dios. Amén.
Ahora, Pablo en el libro de Gálatas habla al respecto y dice lo siguiente, Gálatas capítulo 4, versículo 22. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Dice, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Amén. Uno de la libre, Isaac, que nace de Sara, y el otro de la esclava. Amén. Agar, Ismael. Y sigue explicando Pablo y dice, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. Amén. O sea, lo que está escrito en el libro de Génesis, las palabras de Génesis, la historia de Abraham, en verdad era una alegoría, una sombra de lo que más adelante nosotros íbamos a lograr entender. Que habían dos pactos diferentes. Amén. La Biblia, usted sabe, está dividida en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Amén. Y el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Y lo que nos está queriendo decir Pablo es que esta historia que está en el libro de Génesis relata en verdad cómo Dios iba a actuar más adelante. Amén. El uno, hablando de Ismael, de la esclava, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es el pacto antiguo, o como Pablo lo nombra, Agar. Mueve el hombro del hermano que está al lado tuyo y dile, no te duermas en esta tarde. Dile, estuvo rico el almuerzo, pero no te duermas. Eso. Entonces, Agar dice que es el monte Sinaí. Amén. Ahora, el monte Sinaí, cuando habla del monte Sinaí, está diciendo, hey, es el lugar donde Dios dio la ley. Amén. En el monte Sinaí, Dios da la ley al pueblo de Israel. Por lo tanto, Pablo empieza a atar los cabos y juntar las cosas. La esclavitud, lo que está en lo carnal, podríamos decir, pero no carnal de pasión, sino carnal de humano. Amén. En lo que está en lo humano, amén, esto es Agar, lo que se entregó en el monte Sinaí. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, mira lo que dice acá, dice, corresponde a la Jerusalén actual. Amén. Bajaron los amenes. No me cuadra. Algunos dicen, no me cuadra, ¿cómo es esto? Amén. Cuando Pablo está hablando, Cristo había muerto y ya había resucitado, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que cuando Él muere, amén, resucita, empieza el nuevo pacto. Me están siguiendo, ¿cierto? Hay un nuevo pacto. Ahora, el Evangelio de San Juan, amén, declara en su primer capítulo diciendo, a lo suyo vino, pero los suyos, o sea, el pueblo de Israel, no le recibieron. Más a nosotros, amén, ahí sigue, pero esa parte no la vamos a decir, Marco. Amén. Marco como que está diciendo todo lo que estoy hablando, amén. Más a los suyos no le recibieron. Y cuando Pablo está escribiendo esto y habla de que Sinaí es la Jerusalén actual, él está hablando del judaísmo como una religión que no creyó y no aceptó al Mesías.
¿Me están siguiendo? Ellos quedaron pegados en el pacto anterior. Ellos decidieron no creer, amén, lo que Dios había hecho. Eso es Agar. Y la Biblia, Pablo, lo habla como que ese pacto es la ley. Amén. Ahora, muchos me dirán, pero hermano Esteban, el libro de Salmos dice que la ley de Jehová es perfecta. Amén. Y cuando tú lees la ley, tú dices, qué maravillosa es la ley. El Salmo 19:7 dice lo siguiente, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo algo perfecto puede significar esclavitud? Amén. Porque está relacionándolo con Agar, lo está relacionando con el pacto antiguo y está diciendo que la ley nos hace esclavos. ¿Me van siguiendo, cierto? Si alguno no me sigue, muévame la cabeza y repito de nuevo, amén. La ley es buena y perfecta porque la ley habla del carácter santo de Dios. Amén. Dios es santo. En Él no hay pecado. Aleluya. Él es puro. ¿Me van siguiendo, cierto? Mira, cuando Dios se le presenta a Moisés, dice que Dios se le presenta por medio de una zarza en medio del desierto. Abraham, un anciano de 80 años, ve el resplandor, se acerca y hay una voz que automáticamente le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Moisés ni siquiera se había acercado mucho, pero el lugar ya era santo porque Dios lo santificaba con su sola presencia. Amén. El problema y por qué la ley se entiende como algo que puede ser esclavitud. Amén. No tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. Amén. La ley, aunque es buena y perfecta, puede convertirse en una forma de esclavitud espiritual si se usa como medio para justificarse ante Dios, en vez de depender de la gracia que viene por medio de la fe. Amén. El libro de Romanos, Pablo habla diciendo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Habla nuevamente de justicia. ¿Se acuerdan que hablamos de justicia hace un rato atrás? Amén. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley muestra la santidad de Dios, la ley es perfecta y la ley es la que nos hace ver qué tan pecadores somos nosotros respecto del carácter de Dios. ¿Me van entendiendo, cierto? Yo leo la ley y la ley tiene una cantidad de estatutos que yo digo, wow, creo que hay muchos que no puedo cumplir. Amén. Y el pacto anterior era un pacto basado en la ley. Dios entrega la ley a Moisés y le dice que tiene que cumplir él y el pueblo todos los mandamientos y estatutos que están ahí escritos y dispuestos. Amén. Y el pueblo, usted lee la palabra de Dios, y el pueblo constantemente, a lo largo de toda su historia, iba en contra de lo que la ley de Dios les decía que tenían que hacer.
O sea, si la ley decía no murmuraréis, ellos murmuraban. Amén. Si la ley les decían que tenían que conservar ciertas fiestas, ellos a veces no las hacían. Amén. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre era de continuo y es de continuo al mal. Amén. Por lo tanto, la ley no justificaba, sino que la ley hacía que el hombre intentara, amén, cumplirla para estar cerca de Dios, pero era imposible. Amén. Porque nadie pudo cumplir la ley. El libro de 2 de Corintios capítulo 3 versículo 4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Y cuando se refiere a la letra, se está refiriendo a la ley. La ley no podía salvar a nadie, porque nadie la podía cumplir, pero el espíritu sí vivifica. No podemos cumplir la ley porque somos débiles en la carne. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley, para que fuese ley, había que cumplirla entera. Y como ya lo he dicho, nadie pudo cumplir la ley. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fuerte. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, está diciendo que el libro de la ley relata, hablando, que el que no cumple todas las cosas está bajo maldición. ¿Me siguen, cierto? Y ningún hombre la puede cumplir. Por lo tanto, todos aquellos que aún siguen intentando de cumplir la ley están bajo maldición, porque no van a poder cumplirla. ¿Me siguen, cierto? Amén. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Amén. Puede cumplir toda la ley, pero deshonró a su padre, ya no cumplió nada. Amén. Por eso Pedro, en el libro de Hechos capítulo 15 versículo 10, en el primer concilio de la iglesia, cuando se empiezan a tratar estos temas respecto de qué tienen o qué no tienen que hacer los gentiles, si seguir cumpliendo la ley o no cumpliendo la ley, Pedro se levanta y dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y termina diciendo: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. La gracia, amén, la gracia es un regalo inmerecido. ¿Quién cuando niño no se portó mal?
hizo desorden toda una semana antes de su cumpleaños. Amén. Algunos me miran y se sonríen. Amén. Y la mamá le decía, va a llegar tu cumpleaños y no hay regalo. Marco, te lo dijeron, ¿cierto? Amén. Va a llegar tu cumpleaños y no hay regalo. ¿A quién se lo hicieron? Amén. Todos eran buenos niños, bien portados. Amén, gloria a Dios. Y cuando llegaba el día del cumpleaños, amén, uno ahí como pensando, no va a llegar nada. Y de repente la madre saca el regalo y se lo entrega. Amén. El niño no se merecía el regalo. ¿Me están siguiendo, cierto? No lo merecía, pero el amor de la madre, el amor del padre era tan grande que igual se lo da diciéndole, pórtate bien. Voy a empezar a ver tu conducta de ahora en adelante, si no te voy a esconder la Play. Amén. Para que no juegues más FIFA. Amén. Y el niño feliz recibía el regalo. ¿Por qué? Porque sabía que no lo merecía, pero se lo estaban dando igual. Cuando la Biblia habla de gracia, está hablando de que ninguno de los que estamos acá, ni en ninguna iglesia, en este momento, ni en la historia de la humanidad, nadie se merece el perdón de Dios. Nadie. Usted conoce a algún pastor, el pastor más ungido, ese pastor que está tan flaco porque ayuna todos los días y ora 20 horas de las 24 horas del día, ese pastor que se sabe la Biblia de memoria, amén, que va y ora por alguien y es sanado y levanta hasta muertos. Ese pastor no se la merece. Porque la gracia no se gana, la gracia no se compra y la gracia no se merece. Sin embargo, a Dios le plació tener gracia con nosotros. Amén. Es ahí cuando Pablo habla y relata de la siguiente manera. Dice, cuando estaba hablando, ¿se acuerdan? Estaba hablando de Agar, de Sinaí, ¿cierto? Hablaba del pacto de esclavitud. Pablo ahora cambia el discurso y dice lo siguiente. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Está hablando de Sara, está hablando de Isaac, está hablando de la gracia. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, hablando de Ismael, que perseguía a Isaac, amén, y entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre. No somos hijos del antiguo pacto, sino que somos hijos de un nuevo pacto. No somos hijos de Agar, sino que somos hijos de Sara. No somos hijos de obras ni de ley, sino que somos hijos de una promesa que Dios entregó. Y cuando Dios entrega la promesa a Abraham, dice que le agradó a Abraham. ¿Por qué? Porque había creído. Dios se plació de la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque su fe era agradable a tal punto que fue justificado
por medio de su fe. Aleluya. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y mira lo que dice acá, siendo justificados gratuitamente. Gratis. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Efesios Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Salvos somos por gracia. Amén. Ahora, cuando hablamos de ser salvos por gracia, muchas veces todos tenemos un error y un problema. Amén. Y es que nos criaron así y el mundo en que vivimos es así. ¿Y sabes cuál es el problema que prácticamente todos tenemos? Es que estamos acostumbrados a la recompensa y al mérito. Amén. En nuestro trabajo, nuestros jefes nos exigen. Amén. Y si nosotros no cumplimos ciertas metas, nuestro jefe no nos va a dar el bono que nos tienen prometido. Amén. Si nosotros empezamos a fallar en el horario o empezamos a salir antes o quizás nos tomamos una hora de colación mucho más larga de la conveniente y no dejamos nuestro trabajo hecho, nuestro jefe nos va a mirar y nos va a llamar y nos va a decir, mira, tienes que empezar a ponerte las pilas, como decimos acá, y empezar a trabajar un poco más, porque o si no, te voy a tener que despedir. Amén. Entonces nosotros constantemente estamos preocupados de cumplir para no perder nuestro trabajo, porque sabemos que ese mérito, amén, ese trabajo va a tener un beneficio, y es que no nos despidan y a fin de mes podamos tener nuestro trabajo, nuestro sustento, nuestro sueldo. Amén. Y así es a lo largo de toda nuestra vida. Un padre usualmente le dice a su hijo, si tú quieres eso, tienes que hacer aquello. Lava la loza y yo te voy a llevar al parque. Si no haces tu cama, yo no voy a hacer esto. ¿Me van entendiendo? Desde pequeño nos van enseñando de que si hacemos algo, vamos a lograr esos fines que nos proponemos. Y hermano, no estoy diciendo que en la vida natural eso esté mal. Estoy diciendo, hermanos, que eso es lo que sucede constantemente. Y está bien, usted sea el mejor en su trabajo, usted sea el mejor en su casa, usted sea luz para el mundo y siempre haga las cosas con la mayor perfección posible. Gloria a Dios por eso. Pero en el reino de Dios, cuando hablamos de salvación, hablamos de algo completamente distinto. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, no puedes ser salvo, no puedes salvar tu alma por medio de obras. ¿Me siguen? Santifícate todo lo que quieras, siga haciéndolo. Ora todo lo que puedas, siga haciéndolo. Ayuna todas las veces que puedas, siga haciéndolo. Lee la palabra, está en algún ministerio, canta la alabanza, predica el evangelio, anda a ver a la viuda, anda a ver al pobre. Hazlo, hazlo, llénate de buenas obras, pero tienes que tener claro, nada de eso te va a salvar, porque lo único que ha salvado y va a seguir salvando almas es la sangre de Cristo derramada en el madero de la cruz. Dice la palabra de Dios que Él se hizo maldición para recibir la maldición que nosotros teníamos que recibir. Él se hizo maldición en un madero para recibir todo el pecado sobre Él. Dice que cargó, aleluya, la paga de nuestro pecado. Amén.
Es que no hay sacrificio que tú puedas hacer. Amén. No hay sacrificio que tú puedas hacer que va a limpiar tu pecado, sino que es la gracia. ¿Y sabes lo que es la gracia? Algo que tú no mereces, pero que Dios te está regalando. Muchas veces llegamos a la iglesia y decimos: Señor, yo no merezco que tú me toques. Yo no merezco que tú me perdones. Yo no merezco ni siquiera que tú me uses. Déjame ahí atrásito, sentado ahí. No quiero que nadie me salude, no quiero que nadie me hable, no quiero nada. No quiero que me digan Jesús te bendiga, porque yo no merezco bendiciones de Dios. Amén. Y no logramos entender el gran amor de Dios. Dios te ama así como tú eres. Quiere cambiar y transformar tu vida y hacerte una nueva criatura, pero Él no ha dejado de amarte. Porque hasta el día de hoy hay gracia. Y gracia en abundancia. Cuando venimos a la casa del Señor, amén, ¿a qué venimos? Mira al hermano que está al lado tuyo y dile: ¿a qué vienes a la casa del Señor? ¿Qué vienes a la casa del Señor? Aleluya. Vengo a cumplir para que el pastor no me diga que no vine. Vengo, no sé, vengo porque tengo demasiadas cosas que hacer en la iglesia. Estoy a cargo de recibir a los hermanos. Es un ejemplo, amén. Vengo a tocar guitarra. Me sonríe Misael, amén. ¿Sabes qué, amado hermano? Todo lo que nosotros hacemos no se trata de nosotros. Todo se trata de Él. Todo. Y cuando nosotros entendemos que todo se trata de Él, nosotros vamos quedando en un segundo plano en nuestra mente. Y logramos entender que no merezco su amor. No merezco nada, pero Él me ama. No merezco que Él sea fiel, pero Él sigue siendo fiel. Y sí, muchas veces llegamos a la casa del Señor sintiéndonos culpables de tantas cosas, ¿cierto? Martirizándonos por nuestro actuar, diciendo: yo no soy digno de estar en la casa de Dios, porque nadie sabe lo que yo hice en la semana. Nadie sabe lo que estoy pensando en este momento. Y sí, es verdad. No lo merecen, ni yo tampoco. Pero por eso hay un nuevo pacto. Amén. Y muchas veces se nos olvida en el transcurso de nuestro caminar en el Evangelio. Amén. Yo puedo decir que tengo 39 años en la iglesia. Amén. Nací en el Evangelio. Vengo escuchando sobre la gracia y la ley desde que soy un niño. Pero muchas veces no le tomo el peso a lo que de verdad Cristo hizo en el madero de la cruz. No le tomo el peso, amén, a que esto es algo que no tiene precio. Que algún día me puedo ir al cielo cuando todo pase y todo termine. Parece que usted no se quiere ir al cielo. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? No, pero digámoslo de verdad, ¿cuántos se quieren ir al cielo? Algunos me mueven la cabeza nomás. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Solamente nos podemos ir al cielo. ¿Saben cómo?
si tenemos la fe suficiente de creer que Él nos salvó. La Biblia dice: salvo soy por gracia. Y hay un pedacito más, dice: por medio de la fe. Y en nuestro caminar muchas veces entendemos que salvos somos por gracia, pero ¿sabes qué pasa? Has ido perdiendo la fe. Es que claro, cuando yo me acerco a un Dios tan santo, cuando yo me acerco a Él y me observo y me miro, digo: yo no merezco esto. Yo no merezco el cielo. Lo anhelo y lo quiero, pero no lo merezco. Yo no he hecho nada de lo que Dios me ha pedido. No he cumplido nada de lo que Dios me ha dicho. Yo no merezco esto. Pero Él hoy día te dice: acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabes cuál es el propósito de venir a la iglesia? Mira, encontrar su gracia y adorarle. Lo único que tú le puedes dar a Dios, lo único, no es nada, es una adoración de corazón. Jesucristo le dijo a la samaritana que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y no te estoy hablando de música, no te estoy hablando de cantar en un coro, no. Te estoy hablando de entender que cuando yo entiendo que su gracia me cubrió, que su gracia me abrazó, que su gracia me dijo: vamos, sigue adelante, lo único que puede salir de mi boca es un: yo te adoro, Señor, yo te alabo, Señor, yo te exalto, Señor, yo te glorifico, Señor. No tienes nada más. Lo que está en tu bolsillo no le interesa al Señor. Cómo tú viste no le interesa al Señor. Lo único que puedes tener es un corazón que está buscando desesperadamente adorarle por lo que Él ha hecho en tu vida. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, cuando el Evangelio se empezó a predicar, lo que generó en los judíos algo pero tremendo fue que ellos estaban acostumbrados al mérito, a la obra. Amén. Si yo cumplo la ley, estoy justificado delante de Dios. Pero el Evangelio decía: no. Y lo dice hasta el día de hoy: no. Gracia. Hay gracia. Todavía hay gracia. Si todavía estás respirando, es porque hay gracia. Y si estás acá, no es porque quisiste, es porque Él te trajo. Porque hay propósitos tan grandes. Póngase en pie, amado hermano. Cuando partí esta enseñanza, amén, una de las cosas que les dije fue: hoy vamos a hablar de algo que es la base. ¿Se acuerdan o no? Dije: esta es la base del Evangelio. Amén. Hermano, hay fundamentos que no se transan ni se cambian. Amén. La predicación del Evangelio se basa en
gracia. Y un día, amén, esto se va a cortar. Y no te quiero meter miedo, no quiero asustarte, no. Solamente quiero que lo sepas. Un día va a sonar la final trompeta. Un día va a sonar. Aleluya. Mira, un día va a sonar y va a llegar el momento. Y yo sé que tú piensas y dices: yo no sé si me voy a ir con él. Es porque todavía no has entendido que tienes que tener fe. Escúchame. Tienes que tener fe de que no es por tus actos. Y esto no te estoy hablando de libertinaje. Te estoy hablando de que en esta libertad que Dios nos da, amén, actúa su gracia. Y va a sonar esa trompeta. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestros hermanos que ya partieron, aleluya. Esos que ya están descansando del mundo. Y Pablo lo dice así, dice: luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las nubes. Yo no sé, amado hermano, yo no sé cuándo va a pasar eso. Yo no sé. Vemos noticias, vemos guerra, rumores de guerra, terremotos, pestes. Y nosotros, ¿cómo tenemos que estar con nuestras antenitas bien dispuestas? Amén. ¿Por qué? Porque algo está pasando en el mundo. La tierra gime la manifestación de los hijos de Dios. Algo está pasando y no te quiero meter miedo. Es que prende tu televisión, prende las noticias, ve lo que está sucediendo, amados hermanos. Hoy más que nunca la venida de Cristo está más cerca. La palabra de Dios dice que hoy está más cerca nuestra redención. El libro de Apocalipsis habla de la esposa. ¿Y sabes lo que dice? Una esposa que está preparada diciendo: ven, 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 Señor Jesús, ven. Pero la esposa que dice ven es la esposa que entiende que es salva por gracia. Que cuando Él venga te vas a ir no por lo que eres, sino porque Él es fiel y cumple su palabra. Yo te voy a invitar a pasar a este lugar si tú quieres que oremos. Amén. Yo te invito a pasar a este lugar. Aleluya. Para la oh, la presencia del Señor está en este lugar. Aleluya. Y es que no se nos puede olvidar, domingo tras domingo, culto tras culto, no se nos puede olvidar Cristo y la cruz. Gracia, amor, perdón.
Y hay algunos que están acá que tienen que tener una conversación sincera con papá. Que tienen que cerrar sus ojos, aleluya, para alabar, y empezar a hablar con Él. Hay alguien acá que tiene que agarrarse, abrazarse y aferrarse a esa gracia que se derrama desde el cielo, y está cayendo en este lugar. Hay alguien que está diciendo: Señor, yo no soy lo mejor, en verdad soy el peor, pero perdóname. Pero hay otros que están diciendo: mira, cuando Jesús ora por sus discípulos, Él le dice: Padre, oro para que no les falte la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no puedo tomar su gracia. Si no lo creo. Entonces tienes que cerrar tus ojos y empezar a decirle: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Alaba y salada la lavara la 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 la. Ahora la va salada la lavara la 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 lavara la 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 la. Oh, alaba salada la la. Eso es, empieza a hablar con Él. Tienes que salir de este lugar purificado en su presencia, reconciliado con Él, agradecido con el Señor. Que de tu boca fluya adoración. Que diga: gracias, Señor, por salvarme, por rescatarme. El Maestro se está moviendo por este lugar. Está a tu lado en este momento. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, 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 gracias. Alaba. Te adoro por tu gracia, Señor. Alaba, alaba, alaba. Ahora alaba, 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 alaba. Eso, llénate de su presencia. Renueva el espíritu en tu vida. Libertad en el nombre de Jesús. Para la